Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy mi grupo, conformado por Piero Cruz, Luciana Puel, Paolo Cava y Luciana Tantas, y Xiomara Velázquez, y mi persona, Juan Carlos Vaz García, hablaremos sobre el tema de análisis del marco legal sobre la extorsión en transportes públicos y la protección de sus víctimas en el Perú. A mí me tocó la introducción, que es que la extorsión es un acto de violencia e intimidación a una persona que le hace cometer acciones que afectan ya sea a su negocio o a su empresa. Bueno, le doy paso a mi compañero. Pasando con el apartado del capítulo 2. La extorsión como fenómeno criminal. La extorsión ocurre cuando se usa violencia o amenaza para obligar a alguien. Esto quiere decir que jurídicamente la extorsión es un problema de resultado cortado. ¿A qué me refiero con esto? A que ni bien se realice la consumación del problema, del prejuicio, este se vuelve delito automáticamente. Esto quiere decir que apenas una persona utilice la violencia o el método de amenaza para intentar adquirir algún bien, algún beneficio o dinero, totalmente esto se vuelve una intimidación consumada, por lo tanto se convierte en un delito de extorsión. La tipología de la extorsión. La extorsión es definida jurídicamente como el acto de obligar a una persona, mediante amenazas o violencia, a entregar dinero, bienes o realizar actos que generen consecuencias patrimoniales o legales en contra de su voluntad. Atentos ahí. Desde una perspectiva criminológica tenemos 3 tipos de extorsión. Primer tipo, extorsión directa. Esta ocurre cuando la violencia se convierte y se ejecuta de persona a persona, de individuo 1 a individuo 2, de activador a víctima. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un préstamo de gota a gota. Una persona adquiere un préstamo porque está necesitada. El cobrador se rige mediante amenazas, intimidación y violencia. Automáticamente es extorsión directa. Extorsión sistemática o cobro de cupos. Esto es lo que se ve familiarmente en la actual nación en la que estamos, pues implica pagos periódicos para permitir el desarrollo de actividades económicas o laborales. Lo podemos ver en los transportes públicos, en los negocios como bodegas, tiendas o algunas empresas muy grandes. Se elabora un desarrollo sistemático mediante el cobro de cupos, ejecutando amenazas, intimidación, etcétera, para que estos ajenos dueños puedan permitir a las demás personas trabajar y hacer sus cosas libremente. Después está la extorsión mediante amenazas. Se presenta sin violencia física directa, pero con intimidaciones que generan un gran temor fundado en la víctima. Muchas personas piensan que cuando el banco te llama muchas veces para que te acerques a pagar el préstamo, piensan que eso no es una extorsión, pero en realidad sí lo es, porque se ejerce un hostigamiento sobre la persona. El banco te llama lunes, te llama martes, miércoles, jueves, viernes, le contestas una, otra vez, te hostigan, automáticamente se vuelve una extorsión mediante amenazas y es denunciable, lo cual, según la normativa, puede ser entre 5 y 10 años de prisión. Y si es de manera agraviada, como en el caso de la extorsión sistemática o directa, esta pena puede oscilar mucho más, entre 15 o 20 años. Ahora pasamos a la extorsión en el transporte público. Esta es una realidad problemática que podemos ver hoy en día lamentablemente aquí en el Perú, evidenciando que hay bandas selectivas que obligan. También afecta también a los transportistas, y así como a los transportistas, también a las empresas internacionales o nacionales. A estas empresas, las bandas selectivas nos obligan a pagar sumas de dinero grandes o intermediarias diariamente o semanalmente, para así garantizarles de que no sufran de ataques y tampoco que se metan con su familia. Según Corcuera, nos dice que las organizaciones de extorsión se basan en la intimidación y son la herramienta primordial en el Perú para la intimidación acá en el Perú.
También podemos evidenciar sobre esta problemática de que muchos transportistas no cuentan con muchas evidencias o no pueden llegar a denunciar debido al miedo. Y esto también los criminaliza, ya que los obligan a pagar sumas de dinero diariamente y esto aquí en el Perú es ilegal. Finalmente, esta es una problemática que se esconde en la sombra del Perú, lamentablemente. Y esto es debido al factor de que el Estado no sabe informar a su pueblo, ya que el pueblo del Perú, uno de los errores más grandes que ha cometido es que no tiene la información suficiente sobre esta problemática, sobre la extorsión de transportes públicos. Y lleva a muchos conductores a pagar por miedo sin denunciar, lo que perpetúa el ciclo de extorsión. Y es un circuito vicioso que podemos presentar hoy en día en el Perú. Bueno, orígenes estructurales de la extorsión. Nosotros hemos visto 4 factores. Bueno, el primer factor vendría a ser informalidad de transportistas. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos dice que había un aumento del 40% de transporte informal, el aumento de unidades, de la débil fiscalización permite la facilidad de extorsionar. La desigualdad socioeconómica, la falta de desempleo, la educación, impulsa a los jóvenes cometer delitos a cambio de ingresos económicos. La corrupción institucional, la corrupción policial y mafias tienen que ver mucho en el ámbito de la corrupción. Se han visto casos que la policía ha sido cómplice de cupos. Y por último, la débil presencia del Estado. Las zonas marginales o a los extremos, por así decirlo, la llegada del Estado es muy ausente, permitiendo a las bandas criminales dar el poder e incluso dar sus propias reglas. Ya, la extorsión al transporte es una amenaza tanto para para empresas formales como para empresarios individuales, para conductores individuales. En ciudades como Trujillo, Piura, Chiclayo y especialmente en el Callao se han reportado numerosos reportes periodísticos y denuncias policiales donde se reportan casos de bandas delictivas donde les piden a los conductores de combis, buses y mototaxis a pagar sumas diarias o semanales para una garantía como una garantía en contra de actos delictivos. Esto no solo se consideran actos ilegales, sino que mantienen a los transportistas en una permanente vulnerable. Según Andrade 2015, los especialistas este tipo de extorsiones se pueden calificar en el ámbito jurídico desde un ámbito complejo, ya que esto afecta 2 tipos de bienes jurídicos. En base a lo anterior, las víctimas se pueden determinar distintos impactos que pueden padecer las víctimas. En el ámbito psicológico pueden sufrir ansiedad, depresión, miedo crónico y estrés postraumático. En el ámbito social pueden sufrir estigmatización, retraimiento y aislamiento de la comunidad. En el ámbito económico, pérdida de ingresos, endeudamiento y cierre de operaciones. Y en el ámbito físico, agresiones, lesiones o muerte. Gracias. Bueno, tenemos su protección legal. El Estado estipula distintas normativas que regulan penas
para este delito, las cuales deberían garantizar la protección de las víctimas. Estas son las normativas penal que tenemos en el Código Penal. El artículo 200 nos dice que regula la extorsión y sus agravantes. En el Decreto Legislativo de 1181 permite medidas especiales en casos de crimen organizado. En la Ley 3077, la Ley contra el Crimen Organizado, que faculta a la Fiscalía y a la PNP a realizar operaciones complejas. Luego tenemos la protección a víctimas y testigos. Esto es muy esencial, ya que la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público ofrece resguardo, reubicación y apoyo psicológico, aunque su cobertura es limitada. La Defensoría del Pueblo ha señalado la necesidad de reforzar estos mecanismos, ampliar el presupuesto y descentralizar la atención. Tenemos los planes y estrategias. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana de 2019 a 2023 promueve la acción multisectorial, pero no contempla específicamente el fenómeno delictivo vinculado al transporte informal. Gracias. Muy bien.